Compañero y amigo Juan Manuel Negri, él es director del portal Diputado Bonaerense. Juan, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, excelentes días a toda la mesa del trabajo como siempre. De nada que decir, que al final hay demasiado que decir. Yo creo que no alcanza el tiempo para decir, debería haber sido el programa. Vos sabés que el nombre del programa como que ocasiona diferentes puntos de vista, ¿viste? Que hay gente que dice, che, ¿no podían elegir un nombre más copado, viste? Pero y hay otra gente que dice, bueno, me hace ruido nada que decir. Es cierto que en la política muchas veces te quedás con la boca abierta, o sea, claro, que no sabés bien qué decir. Yo creo que va por ese lado el nombre. Tipo, mirá lo que acá, la cansada que acaba de decir, yo la verdad no tengo nada que decir para esa pelotudez. Que diga, ¿no? No, olvídate, y con muchísimas novedades políticas, ¿no? Esta semana de alto voltaje, sí, con novedades, Juan, sobre todo en la oposición, ¿no? Una pregunta, sí, en señor. Tu portal, sí. ¿Dónde centralizaste todo esta semana? No, bueno, hubo muchas cosas, ¿no? Yo creo que las repercusiones, sin duda, en el escenario político, la definición de Mauricio Macri tuvo mucha centralidad, por supuesto, ¿no? Que genera efectos no solo en la oposición y en la coalición mayoritaria de Juntos por el Cambio, sino genera también efectos en el Frente de Todos. Por supuesto. Cuando un jugador de esa naturaleza, digo, Cristina, Macri, cualquiera de los grandes, Larreta podría ser, toma una definición así, desestabiliza el tablero político, lo modifica, ¿no? Si eso es como un juego de equilibrios, ¿no? Cada pieza tiene que ver con el resto, ¿no? Pero definitivamente tuvo mucha repercusión lo de Mauricio Macri, con razón, ¿no? Porque se abre un nuevo escenario en la política argentina, en la política de la oposición, y veremos cómo se resuelve, ¿no? Pero en principio todavía nada, es lo mismo que hablamos creo hace una semana, nada resuelto todavía, sí, no se sabe qué va a pasar. Claro. Fíjense que ayer Pichetto salió a decir, bueno, que se reduzcan un poco los candidatos, hay 7 candidatos a gobernador en la provincia de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio. Todavía no hay nada definido. Digo, estamos muy cerca del cierre de lista, menos de 90 días, y todavía no se sabe nada. Digo, no hay candidato en el Frente de Todos, no hay claridad tampoco. La definición de Mauricio Macri acelera la toma de definiciones en el Frente de Todos, y por ahí fue, yo creo, la información. Después un foro de intendentes interesante, el radicalismo con Facundo Manes, una suerte de contención también política y en este momento de indefinición. Sí. Y lo vienen tapando mucho a Facundo Manes, ¿no? Sí, absolutamente, y bueno, es un poco el juego del radicalismo, ¿no? Yo lo decía la semana pasada, el radicalismo no va a tener ni candidato a presidente ni candidato a gobernador, lo dijimos ahora, fue primicia hace una semana. Dijiste, sí. Digo, es análisis, ¿no? ¿Crees que Morales no? No es dato, yo no creo que no, absolutamente no. Manes no tiene candidato, no. Digo, fuentes importantes del radicalismo lo dicen para adentro, dicen, nosotros tenemos, digo, un porcentaje chico de los votos. Acá lo que hay que hacer es apuntarle al partido, darle musculatura, darle fuerza, y en eso intentar un cogobierno, digamos, realmente, que no ocurra lo que pasó durante el gobierno de Mauricio Macri, que el radicalismo lamentablemente no fue un factor decisivo ni en la provincia de Buenos Aires ni en la nación, ¿no? Bueno, Patricia Bullrich lo dijo esta semana, dijo, deberíamos gobernar de otra manera con el radicalismo, faltó en el primer gobierno la sensibilidad del radicalismo, determinadas cuestiones de experiencias sociales, de valores que ha tenido el radicalismo, que no lo ha incorporado Juntos por el Cambio durante el primer gobierno, y que sí lo debería hacer, según Patricia Bullrich, en el próximo gobierno, si es que por supuesto logran imponerse en los comicios de este año. Así que vamos a ver. Yo te quiero preguntar, Juan Manuel, sí, ¿cuál es el rol que tiene José Luis Espert en el armado de Juntos por el Cambio? Bueno, ya se venía hablando. Casualmente lo escuchaba de la Torre hace un ratito, que dijo, che, tenemos que acordar con Milei, Espert no nos trae votos. Pero lo de Espert medio que había quedado desdibujado, ¿no? Sí. Porque la referencia fuerte y todas las luces, con sus luces y sombras, se la había llevado Javier Milei. Tal cual. Que es una especie, ¿no?, de Frankenstein, ¿no? Cuando quieren lo suben un poco y Milei empieza a levantar en la secueta, cuando quieren le tiran alguna operación 2 o 3 seguidas y lo voltean, y así, ¿no? Hay un juego permanente, me parece, yo por lo menos lo veo desde afuera con Milei, y José Luis Espert ha quedado desdibujado en ese entramado. En la legislatura de la provincia de Buenos Aires, para traer un poquito, y vamos echando un poco de legislatura, porque si no me van a echar, van a decir, che, este flaco viene a hablar de legislatura y después habla de cualquier cosa. Pasa que estamos de cara de elecciones, no podemos no rosquear. Experto en casi todo, van a decir. Pero en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la referencia se la lleva Javier Milei. Hay 3 legisladores libertarios, uno
es Nahuel Sotelo, alineado a Milei. La otra legisladora es Constanza Moragues Santos, que está alineada a Javier Milei. Y Guillermo Castelo, que había sido un diputado provincial de Juntos, en su momento de la coalición cívica. Después se pasó en las elecciones 2019, se pasó a las filas de Espert. Y había quedado medio como la única referencia de él, pero bueno, ya yo creo que trabaja suelto, digamos, no tiene una referencia política clara, pero por ejemplo en la legislatura no ha tenido peso el armado de Espert, se mostró la ruptura de Milei y Espert, y después me parece que quedó desdibujado Espert dentro de Milei, se lo comió crudo, sí. Y en ese marco es la posibilidad de que haya un acercamiento que ya se venía hablando, digo, hay un café particular. Los políticos que nos estén escuchando, un café particular en la bajada de la autopista La Plata a Buenos Aires, donde se reunían ya desde hace tiempo sectores de Juntos por el Cambio, sectores del PRO con los liberales, con gente de Milei. Digo, hace rato hay conexiones. Digo, el sector duro de los halcones del PRO lo viene diciendo, necesitamos un acuerdo con Milei. Y miren, les traigo un dato, ahí está, se me ocurrió porque no lo había recordado, pero les voy a traer un dato que es dato, es realidad y es información. Esta semana también otro espacio de definiciones fue no sé si definiciones porque no pasó tanto, pero digo que sirve en este análisis que estamos haciendo. La mesa bonaerense del PRO, se reunieron intendentes, legisladores, referentes, estuvieron los intendentes de peso, varios candidatos a gobernadores también, y estuvo Mauricio Macri en esa mesa del PRO bonaerense, y Mauricio Macri explícitamente dijo, y esto está chequeado, lo tengo chequeado, dijo, cuidado con Milei, muchachos. Una de las definiciones que dio Mauricio Macri en esa mesa fue cuidado con Milei. Antes había sido anunciado, claro, intentando responder a tu pregunta, ¿viste? Y es un poco esa la lectura. Espert, va a sumar, sí, Lima votos a Milei en la provincia de Buenos Aires. Es una preocupación el armado de Milei en la provincia de Buenos Aires para Juntos por el Cambio, sobre todo porque me diría bastante bien en la provincia de Buenos Aires. Habría que ver quién trae como candidato a gobernador. Por ahora, que el que suena es Burlando, no sé, otro no hay de Milei, con toda su polémica, ¿no? Abrazado al asesino de José Luis Cabezas, sí. Hoy salió a defender a Jay Mamón, digo, con ese perfil muy polémico, de mano dura también, un personaje ultra conocido en La Plata, digo, por un montón de cosas. Pero hay una preocupación, la dijo el propio jefe, y ahora como una suerte de estadista, de veedor político de Juntos por el Cambio, raro eso, podríamos hacer una columna entera de Macri, podríamos hacer una columna entera, pero de lo que significó la decisión de Mauricio Macri de correrse, ¿no? Juan, vamos al tema matemático, porque a mí hay números que no me cierran. Kicillof supuestamente tiene un porcentaje altísimo en la provincia de Buenos Aires como candidato a gobernador. Uh-huh. Supongamos un 50%, hablan todos, 45, 50, 55. ¿Milei cuánto mide? El 18%. Es lo que decían, 18, sí, en 20. Provincia estamos hablando de un 10-15%, ¿no? Pues ya es un montón, ¿no? 15, es muchísimo. Ahora, dentro del espacio de Juntos por el Cambio, ¿cuánto calculás vos que tiene por el nivel de representación la UCR en relación al PRO? ¿Entendés? Bueno, lo dicen sus propias fuentes partidarias, digo, no puedo revelar quién, ni cómo, ni dónde, pero hay importante fuerte del radicalismo. Dijo, muchachos, este es nuestro trabajo, fortalecer, darle musculatura, tener candidatos propios, hacer ruido y después ubicarnos, pero no somos ni el 3-4% de los votos. Yo no lo dije, lo dijo un referente importantísimo del radicalismo. Sí, sí. Juan, ¿y cómo viene ahora estamos en el primer mes, atravesando el primer mes de sesiones de la legislatura bonaerense? ¿Cómo viene el juego uy, me llevé puesto el micrófono, perdón. El juego de negociaciones de Kicillof y del Frente de Todos para justamente avanzar con las leyes? Sabemos que se perdió, por ejemplo, Estado Parlamentario la ley Vapro, ¿no? Sí, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires no está pasando mucho, esa es la realidad, y no sé cuánto va a pasar en este año electoral. En principio se está hablando alguna posibilidad de que se sesione las primeras semanas de abril, es una posibilidad, nada confirmado todavía, está sesionando alguna comisión, esta semana fue una en el Senado, la Comisión de Deportes y la Comisión de Asuntos del Conurbano. En la Cámara de Diputados no ocurrió nada más, digamos, hay un vacío, vuelan las moscas en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Claro. Por ahora fue la sesión del Día de la Memoria la semana pasada,
que se cumplió todo lo que dijimos en esta mesa, ¿no? Los cruces políticos por Cristina, por la proscripción, Claro. digo, el curro de los derechos humanos. Pasó todo lo que dijimos que iba a pasar, con lo cual quiere decir que venimos bien rumbeados en la columna, pero todavía no hay mucha novedad. Y lo que nos faltó el otro día, y lo digo cortito, pero ya que fuimos para el lado más legislativo. El fracaso, dijimos que íbamos a hablar de la ley Vapro y el fracaso de la política. Absolutamente fue el fracaso de la política que la Corte Suprema de Justicia haya fallado, haya derogado un conjunto de artículos de la ley 15.008, que es la ley que sancionó en su momento María Eugenia Vidal en la legislatura con apoyo de parte del peronismo. Es sin duda el fracaso de la política que no se han podido poner de acuerdo. Hubo una orden de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal, muy explícita el año pasado, de decir no se vota la ley Vapro. Había un entendimiento cerrado, estaba el radicalismo ahí, estaba parte del PRO, había un entendimiento con Kicillof para aprobarla, llegó la orden, no se aprobó y a partir de ahí no se encontró ningún tipo de posibilidad de zanjar esas diferencias de acuerdo político, lo cual habla del fracaso de la política. Yo lo decía en una columna que escribí la semana pasada, solamente hubo grandes acuerdos en la legislatura para temas que le interesan a la política. Fíjense esto, la reforma a la ley que limita las reelecciones indefinidas. Digo, hubo mucha polémica, hubo ruidos dentro del Frente de Todos, el Frente Renovador se opuso, gran parte del peronismo votó a favor, en Juntos por el Cambio el radicalismo votó a favor, parte del PRO votó a favor y parte del PRO votó en contra. Hubo votación dividida ahí, y ese hubo un gran acuerdo que solo le sirve a la política, digo, a nosotros, al vecino que está transitando acá por la ciudad de La Plata, por cualquier punto de la provincia de Buenos Aires, no le modifica la vida que los intendentes se puedan volver a presentar una vez más, algunos por el cuarto, quinto mandato, digo. Después otro acuerdo en el que se pusieron de acuerdo, valga la repetición de palabras, fue la designación de Federico Tea, una persona de la mesa chica de Axel Kicillof, amigo de Axel Kicillof, al frente del Tribunal de Cuentas bonaerense, un cargo vitalicio, fue el primer kicilofista vitalicio del gobierno de la provincia de Buenos Aires, va a estar hasta el día que se le cante renunciar o hasta que se haga viejito y renuncie en el Tribunal de Cuentas, como lo hizo Eduardo Grimberg, que era el anterior titular. Ahí también se pusieron de acuerdo y ahí se revolearon cargos en la Defensoría del Pueblo bonaerense, se amplió la estructura de la Defensoría del Pueblo bonaerense, y se pusieron de acuerdo y volaron cargos y hubo otro gran acuerdo de la legislatura de la provincia de Buenos Aires entre los bloques para un tema que le interesa a la política. A la política, claro. Nada más que eso. Fracaso de la política también es la no designación de los jueces, por ejemplo. Absolutamente, 600 vacantes, 700 vacantes en la justicia de la provincia de Buenos Aires sin resolver, pliegos en el Senado de la provincia de Buenos Aires que el año pasado no se trataron y cayeron en saco roto, diferencias entre el oficialismo y la oposición para designar los jueces y la legislatura no hace nada. Y ahí también porque no se pone de acuerdo la política en qué jueces, fiscales y defensores oficiales nombrar, porque si hubiese un acuerdo ocurre lo mismo, tanto para vos, tanto para mí, cerramos, pum, va, aprobación, claro. Prestación de acuerdo en el Senado, digo, pero los grandes acuerdos significaron con temas de la política y no de la gente. No, y yo lo que decía en la columna de la semana pasada, evidencia los síntomas de una enfermedad que ya viene transitando y que viene afectando a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, es que cada vez se esté mirando el ombligo y que la política en general cada vez se mire más el ombligo y no atienda a las necesidades, a los problemas de los bonaerenses. Lo dijimos acá, por ejemplo, con los cortes de luz, hace una semana cuando estábamos muertos de calor, que decíamos la legislatura no está haciendo nada. Después, bueno, vino la intervención de ESUR, el gobierno tomó cartas en el asunto, hubo multas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la legislatura no hizo nada. Digo, mañana se va a conocer el índice de pobreza el día de mañana. Y va a decir que más o menos 4 de cada 10 argentinos son pobres. Y casi la mitad de los argentinos son pobres. Y la legislatura no hace nada. 4 de cada 10 pibes son pobres en el conurbano bonaerense. Digo, tantas cosas y la política no llega a acuerdos, no arriba a acuerdos en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Es una enfermedad que no es lo tenemos que decir, no es de Axel Kicillof. Axel Kicillof no supo entender, no quiso entender cómo se maneja la legislatura, no quiso hacerlo, no construyó acuerdos, no construyó la posibilidad de que funcione la legislatura de la provincia y es así, es una decisión tomada. Yo lo hablé en Gobernación y dijo, no nos interesa que se ocurra por diferentes motivos. Claro, eso te iba a decir, pero ¿cuál es la conveniencia de eso? ¿Cuál es la conveniencia? Que significa una serie de acuerdos y concesiones a la oposición que no están dispuestos a dar, digamos, para que eso ocurra, pero
la legislatura tiene esa enfermedad de que terminal, diría yo, y no sé en qué termina, en que la calidad legislativa cada vez es menor, la resolución de problemas para los bonaerenses cada vez es menor y es escasa, y ese es el gran problema, y el fallo de la Corte Suprema bonaerense evidencia el fracaso, esa enfermedad que está atravesando la legislatura bonaerense, y casi que yo lo vengo diciendo en soledad hace mucho tiempo. Escribía la columna de la semana pasada y digo, hay que decirlo porque alguien tiene que hacer un análisis de lo que está pasando en la legislatura. No te encontrás con una voz que analice lo que pasa en la legislatura y es realmente grave que no se ocupe. Digo, ahora no hay nada que hacer. Juan, normalmente los gobernadores cuando venían acompañados con un cierto número de legisladores que le garantizaban poder armar estos acuerdos. Kicillof no trajo una gran tropa a la legislatura. No tiene nadie. Por eso. La respuesta es no puro no tiene nadie. Eso es raro, ¿no? Un gobernador que no ha construido poder en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Es muy raro. No tiene un legislador que vos digas, bueno, sí alguno, por ejemplo, Cuto Moreno, tiene mucha cercanía también a la Cámpora, etcétera, pero bueno, se podría decir, María Teresa García, la jefa de la Senada, también orbita muy cercano a Kicillof, a la Cámpora, a Cristina, qué sé yo, por ejemplo, otra, Lucía Yáñez, que bueno, es de alguna manera la hijada política de ALAC, y tiene cercanía a Kicillof, digo, pero no hay un puro kicilofista que vos digas, y después se dio el control de la legislatura. Primero estaba Carlos Bianco de jefe de gabinete, después vino Martín Insaurralde y ahora las negociaciones quedan en manos de los intendentes. Claro. Por eso yo decía, no quiso construir poder adentro de la legislatura. Y ahora en las que viene tampoco. Y ahora veremos en el cierre de lista a ver qué hace. Qué silencio que haces, Juan. Absolutamente, no, veremos qué ocurre. Mete miedo. Yo creo que no está la voluntad. De hecho, el gobernador Kicillof, si algo, esto también es análisis, pero partiendo de la realidad, como no construyó poder en la legislatura de la provincia, tampoco construyó candidatos. Digo, ¿cuál es un candidato kicilofista en la provincia de Buenos Aires? Candidato intendente de Kicillof. No existe. No existe. No, dame 2 diputados nacionales con proyección del riñón de Kicillof, por ejemplo. Absolutamente, no hay. Por lo que también demuestra parte de lo que es Kicillof y su funcionamiento y sus relaciones políticas, digo, muy atado a la decisión de Cristina Kirchner. Y a los intendentes. A los intendentes por un lado y también en su relación conflictiva siempre con Máximo Kirchner y tirante, yo diría, con Máximo Kirchner, también tirante con los intendentes y en ese pivoteo también entre Cristina, ¿no? Pero no se ha dedicado a construir, creo, poder como se ha hecho tradicionalmente, digo, en términos de candidatos, legisladores, estructura política, sí, bueno, es algo lógico, ¿no? Le ha creado un ministerio a Simone, le ha creado una suerte de ministerio a Carlos Bianco como jefe de asesores, digo, Agustina Vila también tiene su cargo, ha construido la estructura de la administración pública, sí la ha utilizado, pero no le ha servido para construir, digo, candidatos, legisladores. Territorio y eso. Porque tampoco se avisoran intendentes dentro del espacio puro de Kicillof. Absolutamente. Juan, hemos llegado al final del programa, gracias por venir, te esperamos el jueves que viene.